ya han visto sistema endocrino, pero este sistema que empezamos ahora, que es sistema inmune, cierra esta triada que le salió en el cuadernillo pasado de la psico-neuroinmunoendocrinología, que es como una fusión de los 3 sistemas de regulación y control que tratan de mantener la homeostasis del cuerpo. Ahora, al fin y al cabo, todo trata de mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, pero hay, digamos, sistemas de órganos que son más protagonistas en hacer esta comunicación con todo el cuerpo y poder llegar justamente a un equilibrio, ¿sí? Entonces, este es el último que pertenece a esta triada de sistemas de regulación y control. Y este sistema inmune, si bien nosotros lo vimos en referencia dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología, que regulaba la resistencia contra estímulos externos, como por ejemplo microorganismos o agentes patógenos, que sería el estímulo que lo despierta, sepan que también el sistema inmune no solo reconoce lo extraño para atacarlo, sino que tiene la función de reconocer lo propio. De hecho, si ustedes lo piensan, yo nunca podría reconocer algo extraño si primero no sé que es mío. Porque si yo tengo un sistema que reacciona contra algo raro, quiere decir que previo a reaccionar contra algo raro tiene que saber que es propio y que no. Y esto también tiene fallas, porque, a ver, existen enfermedades autoinmunes en las cuales yo no reconozco bien lo propio, entonces el cuerpo puede reaccionar contra lo ajeno, pero también reacciona contra lo propio, entonces me produce una falencia y una enfermedad autoinmune. O puede ser que incluso reaccione contra, digamos, lo externo, pero de una forma ineficiente, y me genere una inmunodeficiencia. O reaccione contra lo ajeno, pero de más, que es lo que pasa en las alergias. Incluso reacciona contra cosas que no debería reaccionar, no sé, contra el polen, el pasto, o cualquier miércoles con la que somos alérgicas, que ni siquiera sería nocivo para nuestras células, pero nuestro sistema inmune lo lee como que sí. Entonces, es un sistema que regula al cuerpo, pero no es perfecto. Entonces, en esas fallas aparecen también, obviamente, muchas patologías que tienen que ver con la afectación propia del sistema inmune. Ni hablar que las células protagonistas de este sistema, que son los glóbulos blancos de la sangre, si hay alguna patología que los afecta directamente a ellos, como podría ser un cáncer en los glóbulos blancos, que es la leucemia, obviamente va a fallar todo el funcionamiento del sistema inmune porque están afectadas las células que son las estrellas y los protagonistas de este cuerpo. Con respecto al sistema inmune en el ser humano, que por ahí no pasa lo mismo en otros organismos, tienen una breve descripción de la evolución del sistema inmune, que no lo vamos a ver acá porque lo ha dejado la Facu como anexo, pero está interesante que lo vean en el sentido de decir, o sea, en los otros animales también había inmunidad, pero era una inmunidad que no generaba, como en los vertebrados, memoria inmunológica, que es lo que nos distingue a nosotros, y esta clasificación que vamos a hacer ahora en inmunidad innata y adaptativa es propia de los mamíferos. Pero en el caso del ser humano, este avance de la inmunidad ha hecho que, si bien yo veo órganos repartidos por todo el cuerpo, como me pasaba con endocrino, veía repartidas las glándulas por todo el cuerpo, había una conexión entre ellas que era la sangre, que es otro sistema de órganos, que es el sistema cardiovascular, pero que me ayudaba a comunicarlo. Bueno, en el sistema inmune pasa lo mismo. Como los inmunomediadores viajan a través de un torrente, ¿sí? Como un río, que no solo es la sangre, sino la linfa también, lo que me termina conectando a todos estos órganos linfoides, que serían los protagonistas del sistema inmune, es la linfa en primer lugar y la sangre en segundo lugar. ¿Por qué les digo en primer lugar? Cuando nosotros veamos sistema circulatorio, vamos a ver que el sistema circulatorio es el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Pero parece como que siempre que hablamos de sistema circulatorio es el corazón, las arterias, las venas, y todos se olvidan de la linfa. Y la linfa tiene una función principal, porque al ser un sistema abierto, es como que en cada uno de nuestros órganos hay un embudo, y ese embudo lo recolecta la linfa, se lleva como todo, y después se vierte al sistema circulatorio a través de, bueno, ya esto lo vemos en circulatorio, pero hay un conducto que se forma por la confluencia de las venas que vienen de los miembros superiores y de la yugular, que son estas dos venas que se ven acá del cuello, y se termina volcando todo en la sangre. Pero previo a eso, dio un circuito por el cuerpo, de todos estos vasos linfáticos, que es todo lo que se ve acá como líneas verdecitas por todo el cuerpo, y llegan como estas patrullas, que serían como las comisarías, en donde hay un montón de policías, algunos bastante al pedo, esperando si pasa un delincuente por la puerta, pero otros que están atentos y se activan rápidamente, que serían todos estos puntitos verdes acá, que son los ganglios linfáticos. Entonces, claro, cuando hay una bacteria o algo así, llega primero a la linfa y se activan los ganglios y se produce un agrandamiento de ellos. Y después, obviamente, lo reparto hacia todo el cuerpo y va hacia la sangre para activar a otros componentes.
Entonces puedo decir que el sistema inmune está formado por todas las células que forman parte del sistema inmune, principalmente los glóbulos blancos, pero vamos a ver que hay otros también en el tejido conectivo, y algunas estructuras y órganos linfoides que son los que estamos viendo en esta imagen. Todos luchando contra agentes patógenos, pero también realizando el control de las células propias y fijándose si hay alguna que no se vuelve loca y se vuelve cancerígena para también atacarla. Entonces, actúo selectivamente sobre agentes patógenos, pero también sobre células propias que están de forma anormal por determinada causa, porque están llenas de virus, porque están llenas de bacterias, porque explotaron por necrosis, porque son una célula tumoral, respetando toda la integridad de lo propio. Significa manteniendo la homeostasis. Esto de reconocer células anormales es fundamental, chicos, porque cuando uno habla del cáncer, parece que el cáncer fuera algo como, qué mala suerte que te tocó vivir cáncer, pero nuestro cuerpo está produciendo células cancerígenas todo el tiempo. Y que no todos tengamos cáncer en todos los momentos de nuestra vida es porque nuestro sistema inmune está atacándolas para que no se empiecen a reproducir. O sea, la cantidad de cánceres que tendríamos si el sistema inmune no estaría, serían múltiples. O sea que todo el tiempo estoy frenando distintos cánceres. El momento en que yo veo manifestado un cáncer es una pequeña falla que cometió el sistema inmune contra todas las batallas ganadas que tiene. Profe, Sí, o sea que nuestro cuerpo, como usted dijo, está todo el tiempo produciendo células cancerígenas, pero nuestro sistema inmunológico las detecta, las destruye. Por eso es que no nos da un cáncer. Y cuando nos da es porque exactamente, se le escapa, ¿no? exactamente. La ¿Hay célula alguna, cancerígena. ¿Hay alguna forma de que aumente esta posibilidad de que se escape o de reducirla? Claro, sí, todos los factores que hacen que uno sea más propenso a un cáncer son factores que afectan la regulación del ciclo celular o de determinadas células que se reproducen con una tendencia a fallar más, o sea, a mutar más, y se descontrola más rápido. Entonces, por eso es importante ver la epidemiología y ver también la historia clínica de un paciente y de toda su familia, porque yo digo, a ver, si hay una tendencia a desarrollar cáncer de colon en todos los familiares, y bueno, nuestras células del intestino tienen una tendencia más que otras células a reproducirse y fallar en los puntos de control del ciclo celular. Entonces, se produce más cantidad de células cancerosas y por ende el sistema inmune ataca en todos los lugares, pero en un lugar donde hay un foco donde se producen obviamente más, lógicamente va a ser más propenso a desarrollarlo. Incluso existen sustancias que se las consideran como carcinógenos, que esas las vimos, creo que las tenían al final de, no me acuerdo si en la unidad de genética o de ácidos nucleicos, que hay células que obviamente van a tener más tendencia a estar expuestas si hay algún carcinógeno que puede ser un virus, o sea, dentro de los factores biológicos, una sustancia química o un factor físico. O sea, quizás yo no tengo antecedentes de cáncer de piel, pero si yo me expongo al sol todo el tiempo, y bueno, los rayos UV van a aumentar la tasa de mutación de las células epiteliales, y el sistema inmune va a estar luchando todo el tiempo, pero si yo le sigo dando el mismo rayo, y bueno, hay tantas células que van a mutar que voy a terminar teniendo un melanoma. O si yo expongo siempre a las mismas células al mismo factor químico nocivo, como por ejemplo, no sé, sustancias cancerígenas como todas las sustancias químicas que hay en el tabaco, ¿sí? En el cigarrillo, y bueno, obviamente las células que estén expuestas a esas partículas van a tener tendencia a mutar más fácil, y quizás me afecte a todas las células, pero me va a afectar más a las células del pulmón, pues son las que están más expuestas a esa sustancia química. ¿Se entiende? Dice, o sea que puede haber dos tipos de factores para que se produzcan células cancerígenas, que se les escape al No sistema muchos, inmune. como dos. ¿Por qué dos? No, yo entendí dos porque una es que se le escape al sistema inmune y la otra son factores externos. Ah, bueno, o sea, se le escapa el sistema inmune sería uno. Uno sería un factor interno que es tu condicionante genético. Y dentro de los externos también los tendrías que dividir en tres tipos: biológicos, químicos y físicos. O sea, tenés una tendencia genética a desarrollarlo. Un factor externo con el cual luchar, si vos te referís a esos dos factores, y el sistema inmune que está en el medio, tratando de ir en contra de todo lo que puede, entre todas las cosas que tiene que batallar. Y si a alguno se le escapa, obviamente, si hay más tendencia genética o más factores externos carcinógenos que lo propongan, y bueno, sí, el desbalance tira la balanza para el desarrollo del cáncer. La cagada es que cuando uno ya encuentra una célula cancerígena, o sea, realmente se detecta el cáncer, no sabemos hasta dónde llegó eso. Hay cánceres que se encapsulan más, otros menos, pero cuando yo ya tengo una célula cancerígena no existe ningún estudio
que vaya censando célula por célula de mi cuerpo para saber si alguno quedó ahí. Por eso se dice que de alguna manera virtualmente nadie se cura del cáncer. Porque incluso si yo encuentro un cáncer encapsulado, lo encuentro, lo saco, hago quimioterapia, hago radioterapia, hago todo, y trato de controlarlo para que no se active, no sé si me quedó algún grupo de células reactivas que en cualquier momento se empieza a desarrollar de vuelta. Entonces tengo que hacer controles como durante toda la vida. Es importante que entiendan el cáncer como un conjunto de fallas en la célula, no como una enfermedad. Hay mucha gente que yo por ahí le escucho y dice, ¿cómo pueden ser que no hayan encontrado una cura para el cáncer? No, es que no es una cura para el cáncer como si fuera una sola, son múltiples fallas en múltiples sistemas y no tiene nada que ver un cáncer de útero producido por tendencia al HPV a un cáncer de, no sé, de la médula ósea, o sea, producir una leucemia genética a una leucemia que por un factor externo, o un cáncer de pulmón. O sea, son múltiples patologías, no es una. Y no es que no se han encontrado curas, se van encontrando métodos de diagnóstico y de paliar síntomas, y en algunos son más eficientes que otros, porque migran menos las células. Cuando la célula migra del lugar donde está y produce metástasis, es muy difícil controlarlo, porque no existe ningún sistema que sense cada una de mis células. Es más, imagínense, tenemos billones de células. Si crearían la máquina para hacerlo, igual creo que sería tan costoso que no sé si alguien lo podría pagar. O sea, entonces voy atacando a los focos que encuentro. Es como estarme pasando por un escáner todo el tiempo a ver cuántas huevadas me encuentran. La verdad es que generalmente, la mayoría de las veces encuentro algo porque hay algo que me estorba, pero quizás está en otro lado del cuerpo y no me voy a enterar, porque uno se entera a partir de la sintomatología y la presión y ahí actúa en ejecución. ¿Se entiende? Sí, Gis. Bueno, ese dice que frágiles somos. La verdad, yo pienso todo lo contrario. Pienso que somos como muy copados para batallar contra tanto. Uno a medida que va avanzando en el estudio de la ciencia y se da cuenta la cantidad de cosas que nos pueden matar, y uno piensa en un promedio de vida de 80 años, y uno dice, llevo 80 años batallando contra millones y millones de agentes externos, de otros factores, de lo que sea, que me parece como que el sistema inmune yo le haría un monumento, o sea, me parece recopado. Pero bueno, sí es verdad que uno se va haciendo consciente de todas las cosas que nos afectan y se empieza a paranoiquear. El estudio del sistema inmune tiene como dos contracaras. El estudiante de medicina generalmente o sale, se apabulle y le tiene miedo a todo, y ni hablando cursando micro. Y empieza a tenerle miedo a todo porque no conocía toda la cantidad de cosas que nos podían matar y se vuelven psicóticos, como yo me acuerdo de un profesor siempre de inmunología que tenía en la facu que te daba clases enmascarado, con barbijo, con guantes, todavía no existía el COVID, o sea, ya tenía miedo a todos los factores que lo podían matar, siendo inmunólogo, digo. Y por otro lado, tenés a aquella gente que dice, loco, o sea, conozco todo esto, pero sin conocerlo, igual el sistema inmune estaba contra todo esto, y es como para decir, qué copado, somos como medio invencibles, o sea, o estoy atento a lo que me mata, pero qué copado que es mi cuerpo, entonces, bueno. O sea que o te quedas traumado o salís bien. De una, de una. Ah, los otros chicos también se estaban acordando de esa clase con la Dani. La Dani le tiene una paranoia muy puntual a los gusanos. Los gusanos tienen una tendencia a generar como ese rechazo, pero bueno, hay gente que a mí me parecen retiernos los gusanitos, pero hay gente que le tiene un asco terrible y no quiere saber más nada con los gusanos, o no pueden comer. Vieron que Ascaris lumbricoides, cuando lo sacan del intestino, parece como tipo un plato de fideos, entonces uno dice, bueno, ¡ay, qué asco! Bueno, qué sé yo, uno tiene que... Ojo, no es que uno le tenga asco a esas cosas y no por eso... Vieron que mucha gente dice, ay, querés ser médico, pero si le tenés miedo a la sangre, no podés. A ver, hay estudiantes de medicina que se han desmayado toda la vida viendo sangre y aún así son excelentes médicos porque quizás nunca más en su vida ven sangre. Depende a lo que se dediquen, o sea, quizás no va a ser un emergentólogo, o va a curar su trauma y sí, qué sé yo, no nos condiciona. Pero sí es verdad que uno se empieza a adaptar a todo eso. Se empieza a adaptar a todo lo que nos rodea en el medio, y de verlo muchas veces uno le va perdiendo el asco, o bueno, o termina para el otro lado y se psicopatea, así que ustedes váyanse autoevaluando. Yo igual particularmente soy una persona que no le tengo asco a nada, a nada. O sea, nada, no recuerdo nada que me dé asco en posta, chicos. Le tengo impresión por ahí a algunos tipos de artrópodos, impresión,
pero asco, no sé, todavía no encuentro algo que me dé asco. O sea, puedo levantar un vómito con la mano y no me pasa nada. O sea, tengo mal olfato, entonces encima lo que induce el efecto así de vómito también lo tengo bloqueado. Claro, pero el tomate tengo un trauma, más que asco. Tengo un trauma de la niñez, porque ni siquiera es que el olor o algo produce el vómito, sino que me connota algo que me lo grabó. Pero sí, Belu, podría tomarlo, sí, es lo único que le tengo rechazo. Induce así vómito directo, pero es plenamente psicológico. Bueno, sigamos. Estábamos definiendo para qué servía el sistema inmune, pero la verdad es que este sistema inmune se pone en ejecución cuando se rompen las barreras anatómicas. O sea que antes de que el sistema inmune se active, nosotros ya tenemos barreras, o sea, como rejitas para que no nos invadan. Esas barreras son la piel, en su capa más externa, que es la epidermis, y las mucosas, que cubren la parte, digamos, los orificios y las partes internas del cuerpo. Ya sabemos que la epidermis es un epitelio estratificado, queratinizado, o sea que ya me sirve para que cualquier bicho que se apoye no puede ingresar. Pero no puede ingresar quiere decir que realmente es una barrera insuperable. Ningún virus, por más chiquitito que sea, se cuela entre medio de las células epiteliales. ¿Sí? Porque las uniones estrechas hacen que sea plenamente impermeable. O sea que mientras que esté intacto, es insuperable. Y yo digo, pero es fácil, digamos, romper a la piel. Sí, está bien, pero mientras que esté intacta y no esté lesionada, es insuperable. ¿Por qué además de tener este epitelio que no se filtra nada y tener la queratina? Tiene algunos mecanismos, como por ejemplo la descamación furfurácea, que significa en láminas. Todo el tiempo la piel se está perdiendo. Como yo les comenté el otro día, el 80% del polvo ambiental es nuestra propia piel, está todo el tiempo descamándose. Aunque uno piense que se pone cremas con un montón de vitamina A y no se descama la piel, no, la mierda, o sea, igual se descama porque es una función inmunológica para protegernos. Tenemos ácidos grasos de las mismas células sebáceas que impiden que crezcan, por ejemplo, hongos o algunos tipos de bacterias. Una flora microbiana normal, o sea, residentes normal de la piel que dicen, bueno, yo digamos, te freno la batalla contra otras que sí son patógenas, y la secreción sudorípaga, que más allá de cumplir una función en la termogénesis, o sea, en la regulación en la liberación de calor por parte del cuerpo, además de eso tiene sustancias químicas, ¿sí? Y un pH que ayuda a que no sea un lugar hóspito para muchos microorganismos. Por eso cuando Thanos chaca... de una. Es el polvito de la piel. Bueno, de alguna forma nosotros estamos hechos de polvo, no sé, aire, agua, o sea, los elementos naturales. Así que no sé si viene debido del polvo de la piel, pero que echa un montón de polvo la piel es terrible. Bueno, prueben con sacudir el colchón, que deben pensar que hay un montón de tierra, y no, es la propia piel que, digamos, cae sobre la superficie del colchón cada vez que dormimos. Son muchas horas por día que uno está Piel muerta. depositando todas esas capas. ¿Ah? Piel muerta. Claro, sí, porque las capas superficiales de la piel siempre están muertas. O sea, la piel al tener muchos estratos tiene una lámina basal en donde las células se van generando, pero después se van muriendo y van quedando en capas. Entonces, las capas más superficiales, o sea, lo que nosotros vemos de la piel, son células epiteliales chatitas que ya no tienen núcleo, están muertas y son como una bolsita de queratina. Si no se acuerdan de esto, miren el dibujito que tienen de epitelios cuando los vimos, y van a ver que se ve como toda una capa que parece queratina sola. Es porque la célula es como una bolsa de queratina, pero ya no tiene núcleo, ya se murió. Entonces sí, son células muertas que se van perdiendo y que estimulan a que las células superficiales generen otras nuevas. ¿Sí? Entonces, muchos tratamientos, incluso de belleza, de hacer lifting en la piel, sobre todo en la cara, es como remover toda esa piel muerta, que se cae naturalmente, pero removerla para estimular también a las células de origen a que originen células nuevas. Ahora, si bien la epidermis es una barrera insuperable y es bastante eficiente con todo, tenemos orificios en el cuerpo. Los orificios auditivos, el ojo, la nariz, la boca, la uretra, por donde sale la orina, ya sea a través del conducto urinario masculino o femenino, el ingreso a la vagina, o sea, el conducto vaginal en el caso de las mujeres, el orificio anal, son orificios de entrada o de salida, pero que no tienen epidermis adentro. Entonces, claro, son puertas de entrada para cualquier microorganismo. Entonces, en este caso donde hay mucosas, no solo ahí, sino en el tapiz interno de todos los órganos huecos del cuerpo, tengo que apoyar un poquito
esta, digamos, barrera, porque las mucosas son epitelios más finitos. La bibliografía les dice que son epitelios simples. Es verdad que la mayoría de las veces son simples, pero incluso ya hemos visto algunas excepciones, porque la mucosa oral no es un epitelio simple, es estratificado, pero no es queratinizado como la piel, entonces es un poco menos eficiente. Pero la mucosa de la vagina tampoco es simple. Pero sí todas las otras mucosas tienen un epitelio simple, entonces tienen menos capacidad de protección que la epidermis. Por ende, se apoya esa, digamos, barrera de protección del epitelio con secreciones. Secreciones de glándulas que están ubicadas en todos estos orificios y mucosas internas que ayudan con algunas sustancias que pueden ser bacteriolíticas, como es la lisocima, o la misma secreción que barre. Sobre todo si el orificio es puerta de entrada y salida, y esa es la diferencia también. Por ejemplo, el ojo, que secreta lágrimas, o el oído, que secreta cera por las glándulas ceruminosas, o la nariz, que secreta moco, o la boca, que secreta saliva, en algunos lugares están más cargadas de sustancias bacteriolíticas y más abundante la secreción si es una puerta de entrada. Porque es verdad que el ojo es una puerta de entrada al rayo de la luz, pero generalmente no a partículas. Entonces la lágrima barre esas partículas, tiene algo de lisocima y listo. Lo mismo pasa con la cera de los oídos, ¿sí? Entra la vía auditiva, o sea, la onda, pero no tendrían que entrar partículas al oído. Sin embargo, en la nariz y en la boca tengo que tener más cuidado porque la nariz es el medio de entrada del aire y con el aire vienen un montón de partículas y vienen un montón de patógenos también volando con ella, y en la boca ni hablar, porque metemos los alimentos, y los alimentos siempre están cargados de sustancias microbianas, algunos más, otros menos, pero siempre tienen todo el contaminante externo. Entonces, además de, por ejemplo, la saliva o la mucosidad que tiene la nariz, pueden tener algunas secreciones internas o algunos componentes internos que ayuden a barrer. Por ejemplo, el moco de la nariz no solo sirve como una mucina que está a lo largo de todo el sistema respiratorio, sino que además de eso tiene cilias, las células que van barriendo, como habíamos visto en el epitelio ciliado del epitelio respiratorio. Entonces, el moco adhiere a los bichos, los cilios barren ese moco y lo trato de sacar y expectorar hacia el exterior. En la boca pasa lo mismo, yo trago algo, entonces como trago algo, el agente patógeno se va a venir conmigo. Voy a tratar de neutralizarlo con la saliva, pero después si no se va a encontrar otra barrera que va a ser el pH ácido del estómago, que trata de frenar a todos los microorganismos. Por ahí se encuentran algunos desatinados, como el Helicobacter pylori, que con el pH ácido del estómago está como en un spa adentro del jacuzzi, feliz de la vida, y sigue reproduciéndose, y bueno, y ahí jodemos, pero la mayoría de los demás, el pH ácido los frena. Mira, Belu, una enzima es una enzima, entonces la enzima forma parte del componente de la secreción. En el caso del sistema inmune, sí, la lisocima es una enzima que forma parte de la saliva y que tiene función inmunológica, pero también es un componente de la saliva en sí, entonces también la estudiamos dentro de la saliva como su composición química. Pero sí, podría decir que las enzimas bacteriolíticas, no cualquier enzima, ojo, porque ahí me preguntaste las enzimas en general. La saliva tiene enzimas que se encargan de la degradación de los alimentos, entonces esas enzimas no son parte del sistema inmune. La lisocima, que es bacteriolítica, sí. Bueno, y podemos tener también excreciones, por ejemplo, del mismo sistema digestivo, como el vómito que yo expulso, o la defecación misma libera gran cantidad de bacterias. Ese es un ejemplo que ha puesto acá el cuadernillo, pero la orina misma también sirve como excreción, porque de hecho retener la orina mucho tiempo es una condición propensa a desarrollar infecciones urinarias. No es el único factor, pero la orina también tiene bacterias, entonces mientras yo más rápida la libere, menos pueden proliferar en el lugar. Todo lo que sea barrer y recircular ayuda a que todos los agentes patógenos que se filtraron se puedan sacar. O sea que siempre todo lo que barre sirve y forma parte de este mecanismo en las mucosas y las secreciones internas o externas para poder ayudar justamente a liberarlo. El mismo lavado de manos hace lo mismo. Uno dice, bueno, entonces ¿para qué me lavo las manos si en realidad tengo un epitelio que hace descamación furfurácea, tiene un montón de mecanismos? Claro, pero yo con el lavado y la higienización de manos ayudo a bajar más la población bacteriana y apoyar esos mecanismos que tiene.
si tengo la piel sucia todo el tiempo y mucha más cantidad de microorganismos, y bueno, esos microorganismos pueden viajar a cualquier lado. Seguro que desde la piel no van, digamos, a ingresar a ningún lado. Si yo no tengo la piel lastimada, si está sucia, no me va a producir más que, obviamente, bloquearme todos estos medios. Pero si es un foco de infección para cualquier lado, porque para colmo las manos sucias van a todos lados. Y en los orificios que yo tengo en la cara, sí, esas manos sucias, al ingresar, al rozar algo que después entra a la boca, o al rozar algo cerca de lo que aspiro por la nariz, o en el ojo mismo si me estoy rascando el ojo, y bueno, estoy llevando un montón, una camionada de agentes patógenos. Por eso el aseo también ayuda, externo, ayuda a todas estas barreras de defensa, obviamente, que son naturales. Cuando yo supero cualquiera de estas dos barreras, ya sea por lesión de una mucosa o por lesión de la epidermis, se activa la inmunidad. Los mecanismos de defensa se activan cuando se atravesó esa barrera. Y esto se divide en dos, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Los invertebrados tienen solo inmunidad innata, nosotros tenemos ambas. Por una cuestión de orden las vamos a estudiar por separado y estudiamos primero la innata. Y es verdad que vemos las respuestas de la inmunidad innata un poco antes que las de la adaptativa. Pero por favor no se olviden que son simultáneas. Inmediatamente cuando algo entra al cuerpo, se activa la inmunidad innata y adaptativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La inmunidad innata también se la ha llamado inmunidad natural, espontánea, y durante algún tiempo también se la llamó inespecífica, que yo les puse un anexo de esto en el cuadernillo, porque en Curtis de sexta edición todavía se la llamaba inespecífica y a veces se le cuela a la facultad alguna pregunta como de similitud. Después se comprobó que para nada es inespecífica, así que está como mal ese término, pero bueno, lo dejamos como entre comillas. Y es la respuesta defensiva que tiene cualquier organismo de forma estereotipada. O sea, un insecto reacciona contra algo que le es ajeno, un anélido también, nosotros también. Es como lo innato que responde para que sea condicionado evolutivamente y que está en nuestros genes, que responde contra lo tóxico y vuelve a generar toda una respuesta inmunológica, que para nosotros, para que se den una idea, es una respuesta que demora de 7 a 10 días en activarse, y eso es lo que justamente lleva como resultado que nosotros cursemos, mientras tanto, los signos o los síntomas de una enfermedad, hasta que yo logro responder contra ello. En los vertebrados, evolucionó esta inmunidad innata y se complementó con una inmunidad que se llama adaptativa, de la cual hay un grupo de glóbulos blancos solitos, que son los linfocitos, que son los protagonistas de esta respuesta más específica. Si bien se la llamaba antes específica, después, como les digo, este término quedó como medio en desuso, pero es más específica que la que llamábamos antes inespecífica, pero lo más importante de esta respuesta específica es que genera memoria inmunológica. Generar memoria significa dar una respuesta secundaria mucho más rápida y eficaz. Esto que yo me demoro de 7 a 10 días en producir una respuesta contra un agente patógeno, cuando ya la inmunidad adaptativa fue sensibilizada, me da una respuesta secundaria que demora de 2 a 5 horas en producirse. El resultado de eso es que yo me enfrenté contra el agente patógeno, pero lo neutralicé mucho antes de que pudiera mandarse un montón de mocos más adentro de mi cuerpo, ¿sí? Es el fundamento de las vacunas. Es como decirte, no es lo mismo que yo esté buscando a un delincuente que se acaba de iniciar en la delincuencia y que nadie lo conoce, a que el tipo ya se haya mandado un montón de delitos, haya carteles buscados en todas las comisarías, ya esté la huella digital grabada, y bueno, sí, van a estar un montón de patrullas más atentas y lo van a bloquear antes de que se mande cualquier pedo. Sale de la casa y lo van a encontrar. Obviamente en un sistema de seguridad eficiente. No sé si sería el caso de poner ejemplo de Argentina, pero bueno, supongamos que funciona bien. Dicen, con el tema de las vacunas, igual cuando, vaya, te vas a vacunar, no te ponen el mismo patógeno, o el que sea que te vayan a poner, pero más debilitado, y te lo meten a tu cuerpo. Y lo que pasa es que tu sistema inmunológico lo detecta y empieza a crear anticuerpos, así que cuando ese mismo virus, o patógeno, o lo que sea que vaya a entrar a tu cuerpo, ya está tu sistema inmunológico, digamos que, ¿cómo podría decirlo? Como que ya sabe contra qué va a luchar y ya tiene las defensas preparadas. Es por eso que no te afecta tanto, no te hace nada. Exactamente, pero ahora vamos a ver también cuál es el fundamento de las vacunas y qué es lo que yo creo contra las vacunas, porque en realidad, más allá de que esto genere memoria inmunológica, cualquier bicho, a ver, quería mostrárselos con esta imagen,
cualquier en realidad, bicho, el que sea, o agente patógeno, tiene en la superficie distintas partículas, supongamos que esto sea un virus, ¿sí? Podría ser una bacteria u otro, tiene distintas partículas que pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas o lo que sea, que cada uno de ellos, yo se los voy a nombrar por separado, funcionan como una partícula que estimula el sistema inmune. A esto se lo llama PMAP, a cada uno de estos que yo les estoy marcando ahí. Las células del sistema inmunológico, supongamos, no sé, cualquiera, les voy a poner ahora una de la inmunidad innata, que es la que estamos viendo, un macrófago, por ejemplo, tiene un receptor que se llama RRP, que reconoce a este patrón molecular asociado al patógeno. Supongamos, este reconoce a este. Pero ese receptor del macrófago no reconoce a las otras partículas de ese virus. El virus tiene millones de partículas que lo rodean, una bacteria, un hongo, cualquier agente patógeno, y mi sistema inmune crea un receptor específico, o tiene un receptor específico, porque estamos hablando de inmunidad innata, contra esa partícula, ¿sí? Nuestro sistema inmune reacciona contra una parte de ese agente patógeno, no contra todo. Cuando vemos inmunidad adaptativa, o sea, los linfocitos, que son los que realmente generan anticuerpos, el fundamento de la vacuna, en realidad también pasa más o menos lo mismo. No se llama igual, porque no se llama, ya lo vamos a ver, porque no, el receptor de la célula B se llama receptor de célula B en vez de llamarse RRP, pero reconoce también una partícula específica de ese, digamos, agente patógeno y crea anticuerpos contra esa partícula. Nuestro sistema inmune ve que tan eficiente es la creación de esa partícula específica, y lo que yo hago artificialmente cuando creo una vacuna es decir, bueno, voy a tratar de extraer cada una de esas partículas para ver cuál de ellas activa más al sistema inmunológico y trata de neutralizarlo. Por eso hoy, ante un virus nuevo como el del COVID, hay 55 millones de laboratorios, cada uno construyendo vacunas, porque todavía no son vacunas, contra distintos componentes de esa partícula. Y se andan analizando, como una vacuna se crea en 5 a 10 años, nunca se puede crear en el tiempo que se ha creado, por eso no son vacunas, están experimentando contra un montón de partículas distintas y distintos mecanismos. A veces pasa esto, como decías, Leo, meto el mismo virus atenuado, meto una partecita que funcione como esta partícula o este PMAP. A veces creo una partícula que es como la similitud del ADN o del ARN que tenga el virus acá, y yo creo una bueno, distintas estrategias para crear un sistema de defensa por parte del sistema inmune. Y tengo que ver cuál es más eficiente, porque justo yo puedo construir una vacuna contra una partícula, supongamos contra este receptor de este virus, pero todas las demás igual tienden a hacer que el virus se vuelva a reproducir, y yo solo neutralizo algunos en donde se reconoce esa partícula, pero la efectividad es muy baja. Entonces, por ende, la vacuna no es eficiente, porque se crearon solo anticuerpos contra esa partícula y no contra otra. O quizás se creó una partícula que reaccionara no solo contra este, no sé, virus, sino que yo tenía, les doy un ejemplo, una célula, no sé, en el corazón, que tenía una partícula acá muy parecida a esto, y el anticuerpo que yo fabrico me actúa contra esa partícula del virus y contra el miocito también. Entonces, después de años de experimentación, se descubre que lo que yo metí no solo atacaba a una partecita de ese virus, sino me destruía un tejido y me producía cáncer. ¿Sí? Por eso llevan tantos tiempos de implementación el uso de una vacuna, porque no es un frente al cual atacar. ¿Sí? Yo tengo que ver qué partícula, al yo crear algo que vaya en contra de él, es eficiente. Ese es el fundamento por el cual, si bien para mí se la están encanutando, pero que uno diga, ¿cómo puede ser que no haya una vacuna contra el HIV? Porque en realidad el HIV, lo que yo tengo que neutralizar del HIV, es lo que activa el linfocito T helper o colaborador, que como vamos a ver en esta unidad, es fundamental para hacer una onda expansiva y activarme todo. Tienen protagonistas todos, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, todos van actuando en orden, pero todo eso no alcanza si no hay un T colaborador que como que despierta y despabila todo y reintegra todo. Primero es lo más complicado estudiar del sistema inmune, por eso cuando llegan al final dicen, mierda, el linfocito T me cagó la vida porque me hizo integrar todo, pero en realidad lo mágico de esta célula es que hace una integración de todo y una potenciación. Por eso el HIV es tan difícil de controlar, porque me está atacando a la célula que hace una respuesta expansiva de todo lo demás.
Bueno, yo me fui al carajo cuando estaba hablando, pero no sé si se entendió el concepto. Esperen que vuelva acá, a donde estaba. Sí, ese HIV, o sea, VIH es virus de la inmunodeficiencia humana. HIV son las siglas en inglés, y es el virus que produce como enfermedad el SIDA. Pero sí, HIV y VIH es lo mismo, nada más que son el orden de las siglas en español o en inglés. Bueno, como estábamos dividiendo estas dos barreras, esta inmunidad innata y esta inmunidad adaptativa que les estaba diciendo, las vamos a estudiar por separado, pero en realidad son en realidad simultáneas, y se actúan simultáneamente, y podemos dividirlas para clasificarlas en la parte celular, con la que cuentan cada uno de ellos, y en la parte humoral, que significa las sustancias que se secretan y que forman parte de la respuesta. O sea, que estas células, el componente celular de la inmunidad innata, media una respuesta a través de la segregación de compuestos, que es lo que se le llama componente humoral. De la misma manera, la inmunidad adaptativa también tiene una respuesta humoral mediada por un grupo de células que me da la respuesta celular. Entonces, esto es como para que más o menos se ordenen, porque lo que vamos a ir viendo es esto. Vamos a ver la inmunidad innata, cuáles son las células de la inmunidad innata, que es hasta donde vamos a llegar hoy. Mañana vamos a empezar con el componente humoral de la inmunidad innata, y después vamos a pasar a la inmunidad adaptativa para dar la célula y los componentes que secretan responsables de la respuesta humoral, que son los linfocitos B, y de la respuesta celular, que son los linfocitos T. Como, digamos, para verlos en orden, pero les digo, al final uno dice, ah, bueno, pero en realidad veo este orden, pero en realidad es como todo un lío porque después se estimulan todos simultáneamente. Empezamos entonces con la inmunidad innata, y por eso les había adelantado esta imagen en donde tienen que tener en cuenta que cualquier célula de la inmunidad innata tiene receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué patrones? Un patrón molecular asociado al patógeno, que es la partecita del patógeno, que estimula esa célula del sistema inmune. Pero también es importante entender que este receptor, este RRP, a veces hay células que lo secretan a circulación, y también le llamo RRP, o sea que pueden circular en la sangre solitos o permanecer todavía adheridos a la célula del sistema inmune y funcionar como un receptor de membrana. Si bien todos los glóbulos blancos y algunas células del tejido conectivo que vamos a presentar ahora son responsables de la inmunidad innata, nosotros ya conocemos a las células del sistema inmune, y si no se acuerdan hay que repasarlas de tejido sanguíneo. Presentamos a los glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos, pero ¿por qué, antes de describir a cada uno de ellos, por qué les pongo a estos como principal? Porque si hay algo característico de cualquier ingreso de un agente patógeno al cuerpo, es una respuesta que se llama respuesta inflamatoria. Y si bien hay muchas células que participan de esta respuesta inflamatoria, los que toman la posta en esta respuesta inflamatoria son dos tipos. En realidad este es directamente una célula sanguínea. El macrófago es en realidad la activación de una célula de la sangre, que es el monocito, que también lo hemos visto porque hemos dicho que es una célula residente del tejido conectivo. Así como estaban los fibroblastos y los adipocitos, el macrófago, su domicilio permanente es el tejido conectivo. Si bien nació a partir del monocito, siempre migra, ¿sí? Siempre es un extranjero que no nació nunca en su tejido de origen, pero es, digamos, residente siempre del conectivo. No tengo macrófagos en la sangre. O sea, están siempre desde el lado del conectivo. Entonces estos dos son los protagonistas en generar esta respuesta inflamatoria que vamos a ver ahora. El neutrófilo es el primero que aparece. Ustedes imagínense al neutrófilo como los peoncitos del ajedrez, o como, bueno, si han jugado alguna vez al ajedrez, que si los han visto son los más numerosos y los que están primero. O imagínense una guerra en donde el primer frente de batalla son los neutrófilos, son los primeros que cagan fuego. Pero si nos vamos a la guerra, seguro que al soldado menos apto lo voy a poner en la primera línea, porque sé que igual los van a hacer cagar. Y los peones pasa lo mismo, los peones los pongo ahí, ¿sí? En el ajedrez, de ahí reciben justamente el nombre, porque los van a hacer miércoles, pero van a estar defendiendo a los que vienen de atrás con un ataque un poco más especializado. Por eso son muy abundantes en la célula y siempre, siempre
salen al frente de batalla. Sí, como decís, Belu, son una carnada, pero ojo, no solo son carnada, pues son fagocíticos, o sea, tratan de frenar la infección. O sea, no es que nada más están ahí para que lleguen los demás, sino que hacen algo. Como un peón se puede comer una ficha del otro. Y van en la lucha, hasta que le dan un tiempito a que se empiecen a activar los macrófagos, que ya están en el tejido conectivo en donde ingresa el agente patógeno. Entonces, el macrófago libera algunos mediadores químicos, como las quimiosinas, que atraen, digamos, que son quimiotácticos, se llama, atraen a los neutrófilos, a más neutrófilos de la sangre para que migren, y monocitos de la sangre que al pasar a través de la sangre y irse al conectivo se transforman en macrófagos. Antes de presentarles, como les digo, vamos a repasar cada una de estas células, veamos a qué se le llama respuesta inflamatoria. Ojo, porque acá en inmune estamos viendo la respuesta inflamatoria ante la ruptura, en realidad, una barrera que da como origen una respuesta local, pero la palabra inflamación no es solo la respuesta inflamatoria que vemos acá en inmune, sino que podemos tener una respuesta inflamatoria que no responda a una infección. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, estos signos que vemos acá son propios de la inflamación, y la respuesta inflamatoria es la que da el sistema inmune ante una infección, que es el ingreso de cualquier agente patógeno. Pero yo puedo tener una inflamación que no sea una infección. Por ejemplo, me caí, me golpeé, y la ruptura de ese vaso interno, no ingresó ningún agente patógeno, pero la ruptura de ese vaso interno también me puede producir una inflamación. O, no sé, o tomé sol y el mismo rayo impactó sobre la piel y se produce una respuesta inflamatoria, pero en realidad no hay infección. O sea, infección es cuando ingresa un agente patógeno. Y ahí es cuando se activan los fenómenos de la respuesta inflamatoria mediadas por las células del sistema inmune. Una respuesta local se produce en el sitio donde ingresó el agente patógeno y se caracteriza por 4 signos que se llaman tetrada de Celso, porque las descubrió Celso. Nada más, como siempre, todos los apellidos que tenemos que estudiar obviamente remiten a la persona que se dio cuenta por primera vez que existía. Esos 4 signos son dolor, calor, rubor y tumor. El dolor significa que la zona en la cual ingresó el agente patógeno, nuestras propias células o sustancias químicas de los agentes patógenos estimulan a los nociceptores para que le digan al sistema nervioso que esa zona está lesionada. ¿Para qué? Y bueno, para que me llame la atención y yo lo ponga en alerta. Si algo me duele, yo le presto atención, y si el dolor es porque se rompió una barrera anatómica de la piel, la tengo que proteger para tratar de ayudar al proceso, obviamente, que va a llevar a cabo, obviamente, el sistema inmune. Si a mí me duele una zona y yo tengo una herida, por ejemplo, voy a atender, y por eso la conducta de ir a lavar o asear la herida, para sacarle la mugre, para evitar que entren más agentes patógenos. El sistema inmune se va a activar igual, pero si yo lo ayudo con eso y meto un antiséptico, estoy colaborando en realidad con que justamente se alivie, digamos, se ayude al sistema inmune. No sé qué sensación de roce me decís, como la hipersensibilidad, Juli. Claro, porque por ejemplo, siempre que tengo gripe o algo así, es como que de repente molesta la ropa, hace como doler la piel y cosas así. Bueno, pero eso es porque ya estás hablando de una respuesta general. Ahora lo vemos, porque la gripe ya no es una respuesta local. Es una infección que ingresó por una puerta de ingreso, pero genera una respuesta sistémica. Entonces ahí todo esto se activa a nivel de todo el cuerpo, de todo el sistema circulatorio. ¿Sí? Entonces responde a eso. Pero sí es verdad que puede haber, no, yo te preguntaba porque por ahí puedes tener una hipersensibilidad porque te quemaste la piel, por ejemplo, y eso es más externo y no puede ser generado desde adentro. En el otro caso es porque la misma respuesta inflamatoria se ha llevado como a todo el cuerpo en general. Este dolor entonces tiene, como les digo, la intención de poner en alerta al cuerpo, pero en el lugar en donde se rompió una barrera, yo trato de que todas las células del sistema inmune lleguen al lugar y actúen. Entonces, para que todas las células lleguen al lugar, además de que me duela el lugar, se produce una vasodilatación de los vasos, porque células como los basófilos, que cuando migran al tejido conectivo se llaman de otra forma, se llaman células cebadas o mastocitos, liberan esta histamina que produce una vasodilatación, una apertura del ensanchamiento de los vasos, lo cual causa el rubor, que sería el color de la piel, se pone roja porque le está llegando más sangre. ¿Para qué le llega más sangre?
para que lleguen más células que se encarguen de neutralizar al agente patógeno que entró. Migren más neutrófilos, más basófilos, más monocitos, y se transformen en macrófagos. Y esta vasodilatación, al permitir que un montón de células que son residentes de la sangre pasen al conectivo, hace que al pasar genera en ese lugar en la sangre una disminución de la tonicidad de la sangre, o sea, se vuelve hipotónica y por eso también se extravasa líquido y se produce el edema y la hinchazón de la zona. Pero todas esas células que están migrando al lugar aumentan su tasa metabólica porque están matando al agente agresor, el virus, la bacteria, lo que sea, y al aumentar la tasa metabólica producen más reacciones, de las cuales las reacciones exergónicas liberan calor y por eso aumenta la temperatura del lugar. Por eso cuando está actuando el sistema inmune se ve rojo, porque llega más sangre, llegan más células, se extravasa líquido, y por eso se hincha, y se pone doloroso y además de alta temperatura o con calor porque las células están trabajando activamente. Esta respuesta local responde justamente desde la ruptura, más allá de que se esté coagulando, esto lo vamos a ver en circulatorio, que se produce también en paralelo una coagulación del tejido para evitar que se extravase más sangre. Pero ya con la ruptura y el ingreso de estos agentes patógenos, hago que todas las células del sistema inmune hagan diapédesis, que es el mecanismo por el cual sus pseudópodos se entrepasan por las células del endotelio y van a parar acá, al conectivo, y todas esas células empiezan a atacar en ese lugar. Entonces, un lugar que tiene algunos macrófagos como células residentes, porque esto es tejido conectivo, permite la extravasación y se llena de células de la sangre hacia el tejido conectivo, que van a actuar eficientemente, obviamente, contra los agentes patógenos. Acá las que están simbolizando de esta manera, que les muestran acá, son algunos neutrófilos. Pero también hay, estos serían como macrófagos, bueno, las han representado con distintos dibujos, pero ahora vamos a ver cuáles son todas las células que van migrando. Ahora, si yo tengo una herida en la piel, generalmente se neutraliza ahí, salvo que sea muy grande. Pero cuando yo tengo el ingreso a través de una mucosa, de un agente patógeno, muchas veces queda generalizada, digamos, a la zona nada más, localizada, perdón, y a veces se da una respuesta generalizada. Supongamos que entró una bacteria que produce faringitis a la faringe, por eso la inflamación de la faringe se llama faringitis. Pero se inflamó la faringe, de hecho va a los ganglios cercanos y por eso tenemos adenomegalia, que es el agrandamiento de los ganglios linfáticos cercanos, pero aún así, muchas de estas bacterias empiezan a circular por todo el torrente sanguíneo. Van a otros ganglios, empiezan a despertar el sistema inmunológico y se activa todo. Cuando sucede esto en una infección generalizada, cuando no se encuentra en un punto nada más, la respuesta tiende a ser sistémica y se genera una respuesta de fase aguda, en la cual, por ejemplo, uno de los signos es la inducción de fiebre, que nosotros este camino ya lo vimos en regulación térmica. Ese mismo agente patógeno, si llega a la sangre, no se queda solo en el lugar, pasa a la sangre y hay muchos de ellos que empiezan a circular por sangre, bueno, uno de los fenómenos es que liberan pirógenos exógenos que hacían todo el caminito y llegaban hasta la inducción de fiebre por el hipotálamo. Pero además de ello, los macrófagos en la circulación van fagocitando a todos los agentes patógenos y liberando otras citoquinas que van a inducir que muchas, digamos, células del endotelio vascular modifiquen la permeabilidad, induzcan el proceso de coagulación en realidad de sangre en los vasos que están lesionados y aumenten la infiltración de un montón de células del sistema inmune al conectivo. Esto explica un poco lo que estabas preguntando, Juli, ¿sí? Si yo tengo una infección generalizada, por ejemplo tenés gripes, el virus de la gripe tiene una puerta de entrada y es en donde más se va a concentrar, pero después empiezan a proliferar por todo el cuerpo. Entonces todo mi cuerpo está respondiendo a eso. Por eso genero fiebre, por eso todo el cuerpo se siente decaído, por eso todo el cuerpo está activando el sistema inmune y van a haber más proliferación de esas células en los ganglios que están más cercanos a la puerta de ingreso, pero se empieza a responder todo el organismo de forma masiva para tratar de neutralizarlo, hasta que logra barrerlo. Entonces, muchas de las respuestas de una infección, digamos, generalizada, cuando esos virus o esas bacterias empiezan a circular por sangre, dan una respuesta de fase aguda o respuesta generalizada.
Si a veces la dosis de bacterias o de virus en sangre es más grande que lo que el sistema inmune puede hacer, supera esa enfermedad y se da una carga muy grande que se llama septicemia, que hay que tener mucho cuidado con esas septicemias porque todo el cuerpo está, digamos, respondiendo de una forma muy alevosa y puede hasta no solo matarnos la septicemia en sí, sino hasta la misma respuesta inflamatoria que induce el cuerpo. Por eso también lo trata de nivelar y aumenta la síntesis de hormonas esteroideas como los corticoides para después suprimir la respuesta inmune, o la síntesis de proteínas hepáticas que las proteínas hepáticas también tratan de bloquear algunas respuestas. O sea, yo activo todo el sistema inmune, pero también necesito del otro lado una balanza que me lo compense. Fíjense, cuando yo tengo una alergia, que es una respuesta exacerbada del sistema inmune, puede entrar, no sé, el bichito, no sé, el ácido fórmico de una hormiga que me picó, y si el cuerpo responde de una forma muy exagerada y hace una onda expansiva, empieza a generar una respuesta excesiva, una respuesta inflamatoria contra ese, digamos, ese ácido fórmico, y quizás ese ácido fórmico no me causaba nada en el cuerpo, pero me termina matando la respuesta inflamatoria. Porque tengo, por ejemplo, un shock anafiláctico por cierre de la glotis de la respuesta inflamatoria que tengo. O yo puedo respirar una partícula de polen o algo nocivo del aire, pero tener una enfermedad autoinmune como el asma, que produzco una respuesta inmune muy exacerbada a nivel del tejido linfoide, del tejido pulmonar, y se produce tanta inflamación en los bronquios que me termina faltando el aire y no puedo hacer hematosis. Y estaba reaccionando exacerbadamente contra una partícula que en realidad no era tan nociva. Entonces, siempre hay que tener un control entre lo que induce la respuesta inflamatoria y que la respuesta inflamatoria también se pueda suprimir a tiempo. Y se va jugando siempre una batalla entre los dos. El nivel de patógenos que hay en sangre, la cantidad de células que van respondiendo y el control de la respuesta que van dando, porque la respuesta inmunitaria en sí a nosotros nos puede matar si nadie la controla. No es que empieza y no tiene que tener una vuelta, o sea, un bloqueo para que se frene. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. El último tema que vamos a ver ahora son el componente celular de este sistema, de esta inmunidad innata, y en realidad, como les digo, es un repasito de lo que vimos en tejido, ¿sí? En tejido sanguíneo, por lo menos una parte de él, porque los leucocitos o glóbulos blancos nosotros ya los presentamos en sangre, ¿sí? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos, recuerden que eran granulocitos, y como agranulocitos teníamos a los monocitos y a los linfocitos. ¿Por qué los linfocitos no están acá? Porque el componente celular de la inmunidad innata no los incluye. El linfocito forma parte de la inmunidad adaptativa, entonces los vamos a describir en inmunidad adaptativa. Igual, recuerden los valores que también tenían en el cuadernillo, que el neutrófilo era la célula como más amplia en cantidad, más abundante, por eso son los peones y los primeros que salen a la lucha, por eso tengo tanta cantidad dentro de los glóbulos blancos. Recuerden que el valor de los glóbulos blancos rondaba entre 6.000 a 9.000, o 7.000 a 10.000, o 7.000 a 11.000, dependiendo de la bibliografía. Aparte, esta unidad ustedes no la estudian de Curtis, todos estos datos están sacados de anexo de la facultad, pero principalmente del libro de Campbell y Rees, de Yeley, y algunos anexos del libro de Fisiología de Gannon. Entonces, por ahí pueden encontrar algunos datos que no coinciden exactamente con lo que estudiamos en tejidos, porque sí lo estudiamos de Curtis. Pero bueno, son dos datos de bibliografía que toma la facu, entonces tómenlo como dato paralelo. De hecho, el monocito creo que en Curtis decía de 1 a 4 en vez de 2 a 8. Entonces, siempre los parámetros tómenlos de acuerdo a toda la bibliografía porque en realidad depende el tipo de bibliografía de la cual se estudie, me puedo encontrar un dato u otro, pero nunca va a ser tan exacerbado, o sea, no es que el 80% van a salir de monocitos. Rápidamente, para repasar las funciones, pero por favor revisen esto también o repásenlo desde tejidos, recuerden que el neutrófilo era el primero en hacer fagocitosis y llama también a otras células del sistema inmune. Pero este neutrófilo, que agregamos como datos acá, como es la primera célula que sale al campo de batalla, migra desde la sangre hacia el tejido conectivo, y son los primeros peones que mueren en la batalla. Entonces, como muere mucha cantidad, al resto celular de ese neutrófilo, junto con las bacterias o virus que estoy neutralizando, forman
ese neutrófilo muerto junto con todo lo demás se le llama piocito. Y todos esos restos celulares del neutrófilo junto con todo lo demás forman lo que nosotros conocemos como pus. Entonces, si yo veo pus en una herida, vieron que uno dice, ah, está infectado. En realidad, primero, cuando hay una herida en la piel siempre está infectado, porque infección significa que ingresó un agente patógeno, siempre. Ahora, cuando yo veo pus, quiere decir que se están muriendo más neutrófilos y quizás está ganando la batalla el otro. Entonces, cuando yo veo pus, pienso, o sea, veo la alerta, trato de drenarlo porque parte de ello está bloqueando el ingreso de nuevos neutrófilos y trato de ayudarlo. Por ejemplo, metiendo un yodo povidona como el Pervinox o alguna otra sustancia antiséptica o higienizando, ayudo a que se renueven más de las células que salen desde la superficie y en realidad sí me está denotando que yo tengo que dar una ayuda más porque ver el pus, es decir, hay muchos piocitos, se están muriendo muchos en batalla. Pero no es que es nada más el signo de la infección, porque infección es siempre que yo tengo una herida, pues siempre que ingresa un agente patógeno se infecta. Ahora, el basófilo, que es atraído por las sustancias que liberan los macrófagos que derivaban de los monocitos hacia el lugar, libera histamina y heparina. En la respuesta inflamatoria lo más importante es la histamina, aunque la heparina también es un anticoagulante importante para que no empiecen a actuar las células del sistema inmune contra los propios coágulos. Entonces, por eso anticoagula la sangre para que circule y barra más rápido. La histamina vasodilata para que lleguen más células al lugar y migra también al tejido conectivo. Sí, sigue liberando histamina para producir vasodilatación, pero en el tejido conectivo se llama célula cebada o mastocito. Es la misma célula, nada más que cambió de nombre, pero es la misma célula. El eosinófilo, en cambio, es una célula que actúa principalmente en las infecciones parasitarias. Todos los gránulos de adentro, que le dan el nombre al neutrófilo, basófilo y eosinófilo, en realidad son lisosomas que adentro tienen enzimas específicas. El eosinófilo es el lisosoma, con los gránulos de adentro, lo que hace es vertirlo hacia el exterior cuando el parásito es tan grande que yo igual no me lo puedo comer. Por eso le llamo parásito al hongo, o al animal patógeno, o al protista, porque generalmente es tan grande que yo no puedo hacer fagocitosis como el neutrófilo, el macrófago, o este mismo que también hace fagocitosis, el eosinófilo, trata de hacerlo. Pero cuando el patógeno es más grande, echa como las enzimas afuera y trata de neutralizarlo, ¿sí? Por eso cuando hay una parasitosis hay eosinofilia, que significa aumento de estos eosinófilos en sangre. Si tengo una infección fúngica y si el hongo es más grande que el macrófago en sí, y bueno, no se lo va a poder morfar, va a tratar, pero no se lo va a poder comer. Entonces, por lo menos el eosinófilo va a tratar de vertir sus enzimas para poder neutralizar. Y como dijimos, el monocito es el mismo macrófago en sangre que cuando migra se llama macrófago. Entonces, vamos a también nombrar como células de la inmunidad innata, no solo estas células sanguíneas, sino las que ya residen en el tejido conectivo. Mastocito, que era la célula cebada, o lo mismo, que era el basófilo que migraba de la sangre, o el macrófago, que es una célula residente del conectivo, pero que siempre migró a partir de una célula sanguínea, que era el monocito. ¿Cuáles serían como los componentes nuevos que no habíamos visto en sangre, porque no son de la sangre o tienen alguna modificación? La célula dendrítica es una célula residente directamente al tejido conectivo. Nunca vivió en la sangre. O sea, nació y vivió en el tejido conectivo. Se las describió en primer lugar en la piel y las mucosas, en donde Langerhans, que si bien es la misma persona, no tiene nada que ver con los islotes de Langerhans del páncreas, se las llama células de Langerhans, que son las que en realidad presentan en primera instancia, junto con el macrófago, los, digamos, agentes patógenos a las células de la inmunidad específica, que son los linfocitos. Por eso activan al linfocito T, o inducen la maduración del linfocito B, coparticipan con la inmunidad adaptativa, llamándoselas CPA. CPA significa célula presentadora de antígeno. Vamos a ver bien por qué mecanismo lo hacen cuando veamos la inmunidad adaptativa. Pero recuerden que la célula dendrítica y el macrófago son células que siempre están en el tejido conectivo, es más, están abajo del endotelio de prácticamente cualquier tejido. Por eso se dice que forman parte del sistema retículo endotelial. Son células que están en el conectivo debajo de los vasos del endotelio de todos los tejidos. Y si ven algo raro, tratan de morfárselo y empezar a activar, a mandar quimiosinas, atraemos células al lugar, despertamos a todos los cuarteles para que salgan todos los linfocitos a circulación. Por eso se las llama CPA
digamos, células principales. Ahora, todas las células que acabamos de nombrar son todas células que cuando hacen fagocitosis se comen al agente patógeno. Virus, bacterias, si pueden, eosinófilos tratan de atacar a un parásito. El linfocito, en cambio, que es el protagonista de la inmunidad adaptativa, ya sea el B o T, que vamos a describir profundamente en esta unidad, hacen una mediación con el agente patógeno, pero nunca matan ni a una bacteria, ni a un virus, ni nada. Son células que se encargan de secretar los anticuerpos, en el caso de la célula B, y de matar, pero a células propias, en el caso del linfocito T, a células raras que están infectadas o son cancerosas, lo que sea, pero en realidad median la muerte de la célula propia, no de las otras. O sea, si todo está normal, un macrófago no se morfa una célula propia o una célula dendrítica. O sea, cuando hacen fagocitosis comen algo ajeno. Sin embargo, la natural killer, es como me dice el nombre, un asesino natural, es un linfocito T modificado, porque el linfocito T forma parte de la inmunidad adaptativa, no de la innata como esta, pero es como el policía que se rebeló y es el de gatillo fácil, ¿sí? Nunca entendió las reglas, que tenía que seguir todo paso a paso, reconocer, chequear un montón de receptores para decir, no, sí, dale, esta célula realmente es cancerosa y la mato. La natural killer es un asesino natural, ve media cosa rara y dispara. Por eso, como no es tan específica, es un linfocito, pero no es tan específica como para participar de la mediación de la respuesta adaptativa, se le incluye en el estudio de las células de la inmunidad innata. No todas las bibliografías la clasifican igual, puede haber diferenciaciones, pero de acuerdo a cómo ustedes se los toman, la natural killer va a ser una célula de la inmunidad innata. Induce la muerte, una acción citotóxica, o sea, de toxicidad de la propia célula que la mata, pero ¿contra quién? Contra células propias que están infectadas por un virus, por un microorganismo, una célula cancerosa, no sé, una célula media rara, te ataca. ¿Sí? Sin mucha especificidad. Van a lograr entender un poquito más esto cuando veamos los linfocitos y ver por qué en realidad un citotóxico es mucho más específico y sigue como pasos antes de meterse en esto. Por eso les digo, imagínenselo como el linfocito T de gatillo fácil, o sea, pega gatillo sin preguntar mucho, elimina o extermina, pero sí por favor acuérdense que es de la célula propia. El natural killer no mata o no reconoce nada para matar una bacteria, un virus o lo que sea. El linfocito siempre interactúa, el linfocito T, con nuestra célula propia, no contra las células, digamos, ajenas o un factor externo. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar hoy. Como les digo, mañana vamos a retomar desde el componente humoral de la inmunidad innata. Como les dije, vamos a ver un pequeño videito para integrar cómo se activa en realidad la respuesta adaptativa y vamos a llegar hasta órganos linfoides, como les puse en el cronograma semanal. Así que, porfa, traten de leer o escuchar los audios hasta ese tema. Creo que les puse la página en el cronograma, no sé bien cuál es ahora, pero hasta esa página que dice ahí que empiezan los órganos linfoides, si lo pueden preleer o preescuchar, para mañana sería lo ideal para que enganchemos, digamos, la onda. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? De mi parte no, Gise. Bueno, entonces nos reencontramos mañana, igual van a tratar de, inmune es muy difícil ir entendiéndolo por partes, chicos, como está todo tan integrado.